Si tienes ácido úrico o has sufrido un ataque de gota, sabes lo doloroso y lo incapacitante que esto puede ser. Seguramente has oído que la culpa la tiene comer carne roja y mariscos, pero en realidad el problema no es tan simple. No se trata solo de lo que comes, sino de cómo tu cuerpo maneja el ácido úrico. Imagínate que tu cuerpo es una bañera y el ácido úrico es el agua. Cada día, conforme vas comiendo ciertos alimentos, vas añadiendo agua a tu bañera. Y este agua se va acumulando, pero se va eliminando por el desagüe. Pero imagínate que el desagüe está atascado. El agua se irá acumulando hasta que llega un momento en que se desborda. Este desbordamiento del agua, que en este caso sería el ácido úrico, es lo que causa problemas en diferentes órganos y sobre todo el que causa los ataques de gota. Por eso hay muchas personas que, a pesar de seguir dietas aparentemente saludables, siguen teniendo ataques de gota o sufren los efectos de este ácido úrico elevado en otras partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay otros factores ocultos que no se suelen comentar y que contribuyen a que se atasque esta salida del ácido úrico del cuerpo. ¿Qué es el ácido úrico? Es un producto de desecho que produce nuestro cuerpo cuando descompone unas sustancias que se llaman purinas. Estas purinas proceden de nuestro interior, es decir, las produce nuestro cuerpo, o del exterior, las podemos ingerir con los alimentos. Normalmente, este ácido úrico que se produce es eliminado por el riñón, porque lo filtra y lo expulsa por la orina. El problema viene cuando se produce demasiado ácido úrico o cuando hay problemas en la eliminación. Es como si fuera el humo que sale de un coche, que en sí mismo no tiene que ser un problema de funcionar de esta manera, pero si hay algún problema de exceso de producción de este humo o hay una obstrucción que impide que salga bien el humo, esto puede dañar el motor. Algo parecido pasa en nuestro cuerpo. El exceso de ácido úrico puede cristalizarse en nuestras articulaciones formando pequeñas y afiladas agujas microscópicas que son las que dan el dolor insoportable cuando hay un ataque de gota, que normalmente es alrededor de la articulación del primer dedo del pie, pero también puede pasar en otras articulaciones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de este aumento del ácido úrico o de la gota? Tenemos 4 causas. En primer lugar, las dietas ricas en purinas. En segundo lugar, ciertos medicamentos. En tercer lugar, factores genéticos que heredamos. Y en cuarto lugar, problemas metabólicos que a veces podemos más o menos controlar. Primero, dietas ricas en purinas. Son alimentos como las carnes rojas y las vísceras, como el hígado, los riñones, el marisco, como los mejillones, las anchoas, los camarones. Cuidado con las bebidas azucaradas con jarabe de maíz alto en fructosa y también cuidado con el alcohol, sobre todo con la cerveza. Tenemos ciertos medicamentos que pueden afectar a cómo el cuerpo elimina el ácido úrico, como por ejemplo están los diuréticos, que son pastillas que damos para eliminar líquidos y que a veces pueden interferir con la excreción del ácido úrico y este aumentará en sangre. Y en segundo lugar también, por ejemplo, la aspirina a dosis bajas, que también puede interferir en la eliminación del ácido úrico y en algunas ocasiones puede causar en algunos pacientes ataques de gota. Después tenemos factores genéticos y metabólicos. Los factores genéticos son los que recibimos en herencia en nuestros genes y hay personas que metabolizan mal el ácido úrico o lo eliminan mal porque su cuerpo no lo gestiona bien. Por eso te puedes encontrar personas que siguen una dieta elevada en purinas y nunca tienen ningún problema de ácido úrico o de gota. En cambio, personas que llevan una dieta más o menos saludable o moderada en purinas y en cambio sí que tienen problemas con el ácido úrico o ataques de gota. Esto no depende de sus conductas, sino de la herencia que han recibido. Y después tenemos factores metabólicos que a veces se pueden controlar más, como por ejemplo la obesidad, el síndrome metabólico, que es la obesidad con hipertensión, colesterol o triglicéridos, y a veces también una prediabetes. Y después tenemos la diabetes mellitus tipo 2 y la resistencia a la insulina o la prediabetes, que también predisponen a esto. Y por último están las enfermedades renales crónicas, que como el riñón no funciona bien, lo que puede pasar es que, entre otros problemas, aumente su ácido úrico. ¿Por qué es importante controlar el ácido úrico? En primer lugar, para prevenir la aparición de ataques de gota, que son muy dolorosos. Las personas lo describen incluso como más doloroso que una fractura, es decir, que no es una simple molestia. Además va con hinchazón, enrojecimiento, con dificultad para la movilidad, puede durar semanas, incluso meses, sobre todo si no se ha hecho un tratamiento adecuado, y afecta normalmente al dedo gordo de alguno de los pies, pero puede afectar también a los tobillos
o a las rodillas, incluso puede afectar a las manos. Es decir, que es un problema bastante importante de controlar. En segundo lugar, porque afecta al cuerpo más allá que las articulaciones. Por ejemplo, puede afectar al hígado. Se ha visto que está relacionado el exceso de ácido úrico con el acúmulo de grasa en el hígado, y esto con el tiempo puede acabar afectando al funcionamiento de este hígado. También puede afectar al riñón en forma de cristales de ácido úrico que pueden formar pequeñas piedras de ácido úrico que darán lugar a obstrucciones y dolor, ataques como los cólicos nefríticos. Después también puede afectar al sistema cardiovascular. Se ha visto que hay una cierta relación con el aumento de la presión arterial, y esto acaba dando un mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Es decir, que no solo es un problema de articulaciones, sino que es un problema de salud en general que es importante controlar. ¿Cuáles son los primeros pasos si te han diagnosticado de gota? Al principio puede ser desconcertante cuando te diagnostican de que tienes el ácido úrico alto, de que esto te puede causar problemas, pero sobre todo si ya has tenido un ataque doloroso de gota y sabes lo que duele, esto es una señal de alarma de incendios que indica que tienes que realizar una acción y no puedes ignorarla, no puedes dejar que esto se apague solo, tienes que hacer acciones para apagar cuanto antes el incendio y evitar que se repita. ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Dos primeros pasos fundamentales. En primer lugar, está lo que debes evitar inmediatamente. Y en segundo lugar, los primeros cambios positivos que debemos realizar. Primero, lo que debes evitar inmediatamente. Hay largas listas, pero lo centraremos en, por ejemplo, los mariscos, que los que más llevas son los mejillones, las ostras y las almejas. Después tenemos los pescados grasos, que también llevan algunos bastantes purinas, como por ejemplo las sardinas, las anchoas o la caballa. También un poco el atún y el salmón habría que tenerlos en cuenta. Después las vísceras, sobre todo el hígado, el riñón y las mollejas. Y por último las carnes rojas, como el cordero, el buey y la ternera. Las bebidas azucaradas hay que evitarlas porque llevan azúcares añadidos, pero también, sobre todo, la fructosa, que aumenta la producción de ácido úrico por parte del hígado e interfiere en la eliminación de este ácido úrico. Me refiero a los refrescos en general y también a los zumos industriales. Y además de refrescos, todo lo que son bebidas energéticas, bebidas para deportistas a las que les añaden azúcares, o también a los tés o infusiones que venden comercializados a los que también han añadido azúcares. También las bebidas alcohólicas, sobre todo la cerveza, no solo por el contenido que tiene de alcohol, que puede desencadenar ataques de gota, sino también porque tiene levaduras que interfieren en la eliminación del ácido úrico. En segundo lugar tenemos los licores fuertes como el whisky, el ron, el vodka y similares. Y en tercer lugar el vino tinto y el vino blanco, que afectan menos, pero también habrá que moderarlos y si los eliminas mejor. El alcohol interfiere con el metabolismo del ácido úrico, pero también deshidrata y también perjudica a otros niveles. Y hay que evitar los alimentos ultraprocesados con jarabe de maíz, que es rico en fructosa, porque ya hemos dicho que aumentaba el ácido úrico. Son, por ejemplo, los cereales azucarados, las galletas industriales y la bollería industrial, las salsas preparadas y también los postres procesados y los helados industriales. Es decir, que como conclusión lo que hay que hacer es consumir alimentos lo más naturales posibles, que no lleven azúcares añadidos ni grasas añadidas y que sean cocinados por nosotros desde cero, al menos en la medida de lo posible, claro. En segundo lugar, los primeros cambios positivos que debemos realizar, es decir, lo que hay que añadir a la dieta y al estilo de vida para mejorar rápidamente. Son dos puntos fundamentales. En primer lugar, aumentar el consumo de agua, y en segundo lugar, el incorporar alimentos antiinflamatorios. Es como si nuestro cuerpo fuera un jardín y con el agua lo regamos, y con los alimentos antiinflamatorios lo que hacemos es darle los nutrientes importantes para que florezca. El agua se considera que es un limpiador natural del ácido úrico, y lo que se recomienda normalmente son entre 8 y 12 vasos de agua al día, que serían unos 2-3 litros. Incluso cuando hay un ataque de gota, a veces se recomienda que sean hasta 3 y 4 litros de agua al día. También que se tome un vaso de agua antes de hacer ejercicio y otro vaso de agua después de hacer ejercicio. En realidad esto variará según la persona, según su actividad física, si tiene o no otros problemas de salud, y habrá que individualizarlo. En general, la manera de saber si bebes lo suficiente es ver que la orina es muy clarita, y esto
te da una indicación. Y hay que introducir alimentos antiinflamatorios, es decir, alimentos que tienen un efecto de disminuir la inflamación, también disminuyen el ácido úrico y previenen los ataques de gota. Es decir, serían el combustible que necesitamos para que nuestro sistema funcione bien, esté limpio y no tenga atascos ni obstrucciones. Las cerezas son muy interesantes porque tienen antocianinas, que son unos flavonoides con efectos antioxidantes y antiinflamatorios, y se ha demostrado que ayudan a reducir el ácido úrico y a prevenir los ataques de gota. Se pueden consumir de 10 a 12 cerezas al día, pero habría que ir con cuidado en los casos en los que haya diabetes. Frutas ricas en vitamina C, porque la vitamina C ayuda a eliminar el ácido úrico por el riñón y además la fructosa que contienen estas frutas no aumenta el ácido úrico. Tenemos, por ejemplo, los cítricos como la naranja, también el kiwi o bayas como las fresas. Los frutos secos como las nueces, las avellanas y las almendras son muy interesantes porque también ayudan a reducir el ácido úrico y además son ricas en grasas saludables, en proteínas vegetales y en fibra. Además son ideales para consumir en forma de snack o para introducir en ensaladas y en otros platos, por supuesto sin abusar. Las semillas de chía y las semillas de linaza son ricas en omega 3 que tienen un efecto antiinflamatorio y por eso también son útiles. Además tienen fibra, que esto conjuntamente ayuda a que mejore la digestión y a que se controlen los niveles de azúcar en la sangre y tienen este efecto antiinflamatorio que he comentado. Los granos integrales, como por ejemplo el arroz integral, la avena o la quinoa, porque son ricas en fibra y en proteínas vegetales y además tienen más nutrientes que las versiones refinadas. Es decir, que el pan o la pasta se tendrían que sustituir por las versiones integrales. Las proteínas vegetales, que son una alternativa a las proteínas que proceden de la carne roja o de las vísceras, y me refiero sobre todo a las proteínas vegetales de las legumbres, como por ejemplo las lentejas, garbanzos o frijoles, que aunque llevan algo de purinas, la cantidad que tienen de fibra y de antioxidantes lo compensa y son útiles. Por otra parte, tenemos otra fuente de proteínas vegetal que sería el tofu, que procede de la soja y que también es una opción de proteínas muy interesante y que es beneficiosa en casos de ácido úrico. Por supuesto, habrá que ir con cuidado en personas que son sensibles a la soja a la hora de consumir el tofu. El aceite de oliva, el oro líquido, que es muy interesante para reducir la inflamación y proteger las articulaciones, porque es rico en grasas saludables como los ácidos grasos monoinsaturados y también en antioxidantes. Se recomiendan de 2 a 4 cucharadas al día. Las verduras se recomiendan porque son ricas en fibra, en antioxidantes, tienen efectos antiinflamatorios, en general no aumentan el ácido úrico y, por ejemplo, los vegetarianos se ha demostrado que tienen menos ácido úrico que la población general. Destacan las verduras de hoja verde como las espinacas, acelgas o el kale y también los pimientos, el brócoli, el apio, el pepino y otros que podríamos añadir. Las carnes blancas como el pollo o el pavo se pueden consumir, pero se recomienda que se acompañen con abundantes verduras para que la dieta sea más equilibrada. Por supuesto, hay que ir con mucho cuidado con las vísceras que hemos comentado antes y también con las carnes rojas y las carnes procesadas. ¿Y qué pasa con los huevos? Los huevos se pueden consumir porque el contenido que tienen de purina es bajo o moderado y además son ricos en proteínas y son una buena alternativa a las vísceras, las carnes rojas o las carnes procesadas. Lo que sí que es mejor es que sean cocidos, escalfados o en forma de tortillas. Hay que ir con cuidado con el acompañamiento de los huevos, porque si consumes huevos y lo acompañas de embutidos, pues podemos ya tener problemas. ¿Se pueden consumir pescados grasos? Se pueden consumir, pero con moderación. Por ejemplo, el salmón, la caballa o el atún, porque son ricos en omega 3 y tienen un efecto antiinflamatorio. El problema es que contienen purinas y esto es perjudicial si tienes gota. Por eso habrá que evitar los pescados grasos que tengan más purinas como las anchoas o las sardinas y los demás consumirlos con moderación y también evitar, por supuesto, los mariscos. ¿Se puede consumir café? Se puede consumir especialmente descafeinado porque algunos estudios indican que puede disminuir el riesgo de gota. Ahora bien, ha de ser sin añadirle azúcar y sin añadirle jarabes que lleven fructosa ni similares. ¿Se puede beber café con leche? Sí que lo puedes beber, pero la leche ha de ser baja en grasa y evitar el azúcar añadido. ¿Se pueden consumir cacahuetes? Sí que se pueden consumir porque son ricos en grasas saludables, pero con moderación porque son de un contenido calórico elevado.
¿Se puede consumir soja si tengo gota? Se puede consumir porque es una buena fuente de proteínas vegetales, pero dependerá de la cantidad y de la respuesta individual, porque hay personas que son sensibles a la soja. Es decir, habrá que valorar cada caso. Dos advertencias respecto a la alimentación y el ácido úrico. En primer lugar, que las reducciones bruscas de ácido úrico pueden precipitar un ataque de gota en las personas que tienen antecedentes de gota, de forma que lo que hay que hacer es hacer unas reducciones más paulatinas en esta disminución de la cantidad de ácido úrico en sangre, sobre todo si se consume con alopurinol o colchicina y medicamentos que bajan el ácido úrico. En este caso, lo que habría que hacer es consultar, sobre todo cuantas más enfermedades tengas. Y en segundo lugar, hay que ir con cuidado con lo que he dicho de los pescados grasos y también respecto a la fruta. Los pescados grasos porque, aunque lleven omega 3 y sean beneficiosos como antiinflamatorios, también es verdad que algunos de ellos llevan purinas en una cantidad significativa que podría ser en este caso perjudicial. Por ejemplo, las anchoas o las sardinas. Incluso con la caballa y el salmón o el atún en exceso también podría ser problemático. Y después, respecto a las frutas, son beneficiosas, pero como tienen fructosa, si las consumes en exceso, también podrían ser negativas para el ácido úrico. O sea que en estos dos casos habría que ser moderados y valorar siempre el beneficio-riesgo. ¿Se puede combinar la dieta con la medicación? Se puede, no. Se debe. No tiene mucho sentido dar medicación si no haces cambios en la alimentación, porque la medicación tendrá que actuar, tendrá que esforzarse más, por decirlo de alguna manera, para hacer el efecto y a lo mejor no es suficiente para prevenir un ataque de gota. Por eso es importante combinarlas. Nos lo podemos imaginar como si la medicación fuera el bombero que apaga el fuego, en cambio la alimentación y la dieta sería una manera de prevenir que haya el incendio. La medicación que se suele dar es la colchicina cuando hay ataques agudos, normalmente con antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno o similares, o el diclofenaco, y alguna vez se combina también con corticoides si la inflamación y el dolor es muy importante. Después, el tratamiento crónico que suelen dar es el alopurinol y el febuxostat si no ha funcionado el alopurinol. Estos dos fármacos últimos, el efecto que tienen es de disminuir la producción de ácido úrico por el cuerpo. El problema es que el efecto no lo hacen inmediato, sino que tardan unas semanas en empezar a hacer efecto. Por eso es muy importante de forma inmediata empezar con el tema de la dieta y de la alimentación y también con los medicamentos que se dan en el momento agudo. ¿Qué otros factores adicionales pueden influir en el ácido úrico? 3. La obesidad o el sobrepeso, infecciones por cándidas y el uso de suplementos. En primer lugar, la obesidad y el sobrepeso están relacionados directamente con una elevación del ácido úrico y esto se debe a 4 factores. En primer lugar, por una mayor producción de ácido úrico en el cuerpo. En segundo lugar, por una menor eliminación del ácido úrico por parte de los riñones. En tercer lugar, por la resistencia a la insulina, que también influye en el aumento de este ácido úrico. Y en cuarto lugar, porque hay una mayor inflamación del cuerpo y esto perjudica en general. Entonces, si con alimentación y con actividad física consigues bajar el peso a unos niveles más aceptables, todo esto mejorará y contribuye a que mejoren los niveles de ácido úrico en el cuerpo. En segundo lugar, las infecciones por cándida y el ácido úrico es un aspecto que se está empezando a investigar, aunque hay controversia, y lo que se piensa es que podría ser que un sobrecrecimiento de cándida en el intestino puede aumentar la inflamación en el organismo y esto hace más difícil la eliminación del ácido úrico por el riñón y también algunos metabolitos o subproductos de la cándida pueden producir una alteración del metabolismo de las purinas y esto también aumentaría el ácido úrico. La polémica es que no hay criterios claros para diagnosticarlo porque los síntomas pueden ser fatiga, hinchazón abdominal, tener intolerancia a algunos alimentos, el tener infecciones por hongos recurrentes y tampoco hay unos métodos diagnósticos claros, porque aunque salgan en las heces cándidas, una pequeña cantidad es normal y no tampoco nos da un diagnóstico claro. Entonces, por eso hay polémica. Y no es el caso de una infección grave en el que se hacen pruebas más agresivas para determinar el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer si se sospecha esto? Normalmente lo que se recomienda es una dieta baja en azúcares añadidos o en azúcares refinados o baja en harinas refinadas
y utilizar probióticos. Y por supuesto consultar con el médico para que valore tu aparato digestivo y tu aspecto de salud en general, tu salud en general. En tercer lugar tenemos los suplementos. Por una parte, los suplementos de vitamina C, que incluso podrían ser beneficiosos, porque ya hemos hablado de las frutas ricas en vitamina C. A veces con dosis de 500 miligramos al día de suplemento de vitamina C podría haber una mejoría en personas que tienen ácido úrico o que han tenido gota, pero por supuesto con los cambios en el estilo de vida, la alimentación, la actividad física que hemos comentado. También hay que tener en cuenta que estos suplementos de vitamina C, si se consumen en exceso, pueden dar lugar a cálculos renales, es decir, a piedras en el riñón y a dar problemas de cólicos nefríticos y cuestiones de este tipo que no deseamos. Después están los suplementos de proteínas, que están los whey o suplementos de suero, que estos hay que ir con cuidado porque podrían alterar el metabolismo de las purinas y dar problemas. Pero tenemos por otra parte los suplementos de proteínas que proceden de guisantes o de arroz, es decir, los que son de origen vegetal, que estos serían menos problemáticos y se podrían consumir. Ahora bien, la idea es siempre mirar las etiquetas, mirar que no haya aditivos adicionales que puedan darnos problemas y no consumir una cantidad exagerada porque si consumes demasiado puede sobrecargar el riñón y entonces sí que puede haber problemas. ¿Cuándo hay que consultar al médico por el ácido úrico o la gota? Hay que consultar de tres maneras. Está la consulta urgente, la consulta programada o la consulta de seguimiento. La consulta urgente es cuando tienes un ataque de gota, que te duele mucho, que no te puedes mover, que está aquello inflado, que está rojo, sobre todo si encima tienes fiebre. Entonces tendrás que consultar de forma urgente. Lo normal es que sea en el dedo gordo de uno de los pies, pero puede ser en los tobillos, la rodilla o incluso en las manos. Después están las consultas programadas. Esto ha de hacerse, hay que pedir una cita, pues si tienes ataques que son leves, pero que se repiten una y otra vez. Si en una analítica que te han hecho sale que tienes el ácido úrico elevado, habrá que controlarlo. Si tienes tofos, es decir, que tienes unos depósitos de ácido úrico debajo de la piel, que son unas lesiones características, y si estás tomando medicación para el ácido úrico, pero no te hace efecto. También si vas a hacer una dieta muy restrictiva, mejor consultar porque a veces cuando haces dietas restrictivas puede ser que este cambio brusco te dé un ataque de gota. Después ya están las visitas de seguimiento, que es para una persona que ya está diagnosticada, que toma medicación, que ha de ir haciendo controles, o para una persona que tiene diabetes o que tiene problemas renales, otros tipos de problemas de salud, que tendrá que controlarse porque aparte del ácido úrico de la gota tiene otros problemas. A continuación voy a responder a las preguntas frecuentes que me han hecho sobre el ácido úrico y la gota. Si hay alguna que no he respondido durante el vídeo, me la dejas en los comentarios. ¿Se puede resolver un ataque agudo de gota solo con la alimentación? No, siempre habrá que dar medicación. La alimentación y los cambios de la alimentación ayudan, pero en un ataque agudo, con dolor, enrojecimiento, inflamación, aquí habrá que dar antiinflamatorios y colchicina. Ir con cuidado en no automedicarte porque puede ser que haya algún medicamento que esté contraindicado en tu caso particular. Pero normalmente habrá que dar medicación y hacer los cambios en la dieta y en la alimentación correspondientes para evitar que se repita el problema. ¿Se puede controlar el ácido úrico en sangre solo con cambios en la dieta? Dependerá del nivel de ácido úrico que tenga la persona y también de la causa. En casos leves y sin antecedentes de ataque de gota agudo, es posible que se pueda controlar solo con dietas. Sin embargo, en muchas ocasiones hace falta combinarlo todo, es decir, el hacer cambios en la alimentación que ya hemos comentado, el añadir la medicación. Además, si tiene sobrepeso u obesidad la persona, procurar que baje de peso. Para esto habrá que combinar también con actividad física que sea regular. Y además, si tiene otros problemas de salud, habrá que hacer los controles correspondientes. ¿Hay plantas medicinales que sean útiles para el ácido úrico o para la gota? Sí que las hay, las más estudiadas tienen efecto antiinflamatorio o tienen efecto diurético. Las que tienen efecto diurético son el diente de león, la cola de caballo, la ortiga y también el abedul. Y por otra parte, las antiinflamatorias son la cúrcuma, el jengibre, también el arpagofito y el sauce blanco. Pero cuidado, porque hay que tener en cuenta que no sustituyen las plantas medicinales a los medicamentos, sobre todo si estás sufriendo un ataque agudo. Por supuesto, habrá que seguir las recomendaciones de alimentación, tal como hemos comentado hasta aquí, y habrá por eso que consultar con el médico, porque también pueden haber interacciones con medicamentos.
y, por supuesto, los productos que utilices que sean de fuentes confiables y de calidad. ¿Puede el estrés aumentar los niveles de ácido úrico? Pues sí que puede aumentarlos porque aumentará en el cuerpo los niveles de cortisol, que esto provoca inflamación y también retención de líquidos. Por eso es interesante, si tienes mucho estrés y ansiedad, el aprender técnicas de relajación o de respiración o mindfulness o aprender técnicas para dormir mejor, para así calmar este nivel de base que tienes de estrés, y esto te ayudará. ¿El ayuno intermitente puede ser beneficioso para las personas con gota? Puede ser beneficioso en los casos en los que se haga de forma moderada, porque ayuda a bajar de peso y además ayuda a que mejore la resistencia a la insulina. Y en este sentido puede ayudar también a controlar los niveles de ácido úrico. Ahora bien, si son ayunos más prolongados o más intensos, podrían perjudicar por producir un aumento de ácido úrico por destrucción de proteínas. Es decir, que en estos casos mejor hacerlo con supervisión médica. ¿Puedo comer chocolate si tengo gota? Si es chocolate negro con más de un 70% de cacao, podrías consumirlo porque es bajo en purinas. Ahora bien, habrá que ir con cuidado con el resto de chocolates porque le meten leche con azúcares y esto sí que podría ser problemático. ¿Es seguro consumir suplementos de colágeno si tienes gota? Depende, porque hay algunos suplementos que tienen purinas que proceden de fuentes animales y esto podría darte problemas si tienes gota. Por eso que habrá que elegir las opciones que tengan menos purinas y mejor consultar al médico. ¿Los endulzantes artificiales pueden afectar al nivel de ácido úrico? No hay una relación directa, al menos que yo sepa, pero yo iría con cuidado, porque a veces estos edulcorantes se añaden a bebidas y a alimentos ultraprocesados que pueden tener otras cosas que sí que sean perjudiciales para el ácido úrico o en general. O sea que yo iría con prudencia. ¿Es importante el ejercicio físico para reducir los niveles de ácido úrico? Es importante hacer ejercicio físico regular, como caminar, nadar y similares, porque esto ayuda a que se reduzca la inflamación en el cuerpo y a que se reduzca el nivel de ácido úrico. Ahora bien, el ejercicio físico intenso, vigoroso, podría aumentar temporalmente los niveles de ácido úrico por el estrés metabólico. Por eso es interesante que este ejercicio sea regular y que sea moderado. ¿El consumo de alcohol light o de cerveza cero puede afectar al ácido úrico o a la gota? Si no lleva alcohol, afectará menos a los niveles de ácido úrico. Ahora bien, hay que ir con cuidado porque si es cerveza 00 no llevará alcohol, pero lleva levadura, que esto sí que puede afectar. O sea que lo prudente, sobre todo en los ataques agudos, es no consumirla y después con mucha moderación. En el caso del resto de bebidas alcohólicas, pero a las que quitan el alcohol, habrá que ir con cuidado también porque a veces le añaden azúcares o le añaden jarabes de maíz o cuestiones de este tipo que eso sí que puede perjudicar. Al final lo que habrá que hacer es leer las etiquetas y enterarse de la composición. ¿Existe relación entre el ácido úrico elevado y la fibromialgia o otros problemas de salud? Existe relación con algunos problemas de salud como la hipertensión, la obesidad, las enfermedades renales, la obesidad, el síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares. Y esto lo hemos comentado al principio cuando hablaba de causas o de factores que se relacionan con el ácido úrico. Ahora bien, con la fibromialgia no hay una relación demostrada causa-efecto, pero sí que puede ser que tengas ácido úrico elevado o que tengas gota y además tengas fibromialgia, pero no hay una relación causal que esté demostrada. Te dejo aquí el vídeo sobre cómo eliminar el hinchazón abdominal y los gases intestinales porque es un tema que tiene relación con la salud en general. Recuerda compartir el vídeo, muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente.